Hola, soy Esteban, y lo que voy a contarles sucedió hace casi 10 años, pero sigue persiguiéndome hasta hoy. Crecí en Caracas, Venezuela, y siempre me ha fascinado la naturaleza, especialmente la imponente selva amazónica. En 2013, tuve la oportunidad de unirme a una expedición por la región amazónica cerca de la frontera con Colombia, algo que había soñado durante años. Jamás imaginé que esa travesía cambiaría mi vida para siempre. El plan era seguir el río Orinoco hasta llegar a comunidades remotas en la zona de Amazonas. En esa época, yo era biólogo, especializado en fauna, y mi misión era documentar cualquier especie nueva que encontráramos. Éramos un equipo de 5 personas, 2 guías locales, un fotógrafo, un antropólogo y yo. Estábamos bien preparados para pasar semanas en la selva, pero nada nos preparó para lo que estábamos a punto de experimentar. Al principio, todo marchaba bien. La naturaleza era impresionante, y los sonidos de la selva nos envolvían como una sinfonía salvaje. Paramos en algunas aldeas para descansar y reabastecernos, y aunque los habitantes eran amables, nos advertían con desconfianza que no nos adentráramos demasiado en la selva por la noche. Mencionaban la presencia de espíritus de la selva que no recibían bien a los forasteros. Como buenos escépticos, nos reímos, pensando que solo eran supersticiones locales. Todo cambió al llegar al 5.º día de la expedición, cuando acampamos en un área remota de la Reserva Nacional de Yapacana, un lugar donde la selva parecía más densa y el aire se volvía pesado. Esa noche, el guía nos contó sobre una entidad llamada la Madre de la Selva, un ser protector que aleja a aquellos que amenazan el equilibrio de la naturaleza. Nos contó la historia al calor de la fogata, y aunque algunos nos quedamos intrigados, no le dimos mucha importancia. Esa misma noche, me despertó un sonido extraño proveniente del corazón de la selva. Era como un susurro suave, pero inquietante. Salí de la tienda de campaña y caminé hacia el borde de la clareira. La luna llena iluminaba el suelo, pero entre los árboles todo era oscuridad absoluta. Fue entonces cuando vi una sombra, alta y delgada, moviéndose lentamente entre los árboles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero en lugar de regresar al campamento, algo me impulsó a acercarme. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si algo me estuviera empujando hacia atrás. De pronto, la sombra se detuvo y vi que no estaba sola. Otras figuras comenzaron a emerger de la oscuridad, todas igual de altas y delgadas, con movimientos lentos y metódicos. Quise gritar, pero no pude. Mis piernas estaban paralizadas, como si la misma selva me sujetara al suelo. Cuando una de las figuras hizo un movimiento brusco, sentí una oleada de terror indescriptible. Corrí de vuelta al campamento, tropezando varias veces, y cuando finalmente llegué, todos estaban despiertos, alarmados por el ruido. Traté de explicar lo que había visto, pero nadie me creyó. Pensaron que mi imaginación me había jugado una mala pasada después de escuchar las historias del guía. A la mañana siguiente, el ambiente estaba tenso, pero decidimos seguir adelante con la expedición. Sin embargo, algo había cambiado en el grupo. La selva, que antes nos había recibido con sonidos de vida, ahora parecía estar observándonos. Ya no había cantos de pájaros ni el eco de los monos. Todo estaba envuelto en un silencio opresivo. Fue entonces, al caer la noche, que nos refugiamos en una cabaña abandonada. Algo en mí me decía que no debíamos estar allí, pero no había otro lugar para quedarnos. Y esa fue la peor decisión que tomamos. Lo que sucedió esa noche nunca lo podré olvidar. Las sombras regresaron, y con ellas, el terror puro de saber que la selva no nos dejaría ir tan fácilmente. Tengo 36 años, y lo que estoy a punto de contarles sucedió hace una década. A pesar de que ya pasaron varios años, este evento sigue rondando mi mente, como una sombra imposible de olvidar. Todo ocurrió cuando trabajaba como geólogo en una expedición en la selva amazónica en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Mi equipo y yo estábamos explorando la región en busca de minerales y depósitos valiosos, pero lo que encontramos fue algo mucho más oscuro. El equipo estaba compuesto por 6 personas, 2 guías locales, un antropólogo
un fotógrafo, un asistente y yo. Estábamos preparados para pasar semanas en la selva, estudiando la geología y la biodiversidad del lugar. Nos adentramos en una de las áreas más remotas de la región, donde las montañas se encuentran con el río Napo. Al principio, la travesía fue tranquila. La selva era densa, pero hermosa, con una sinfonía de sonidos que nunca había escuchado. Estábamos maravillados por la vida silvestre que nos rodeaba, pero sabíamos que algo no estaba bien desde el principio. El primer indicio de que estábamos entrando en territorio peligroso fue cuando los guías locales comenzaron a mostrarse inquietos. Nos advirtieron que ciertas áreas de la selva no debían ser exploradas por la noche, ya que según ellos, los espíritus guardianes de la selva no toleraban la presencia de extranjeros. Claro, no le dimos mucha importancia. Pensamos que era parte de las supersticiones locales, como tantas otras historias que habíamos escuchado en otras expediciones. Una noche, mientras acampábamos cerca del río, uno de los guías, Julián, nos contó sobre el amo de la selva, una figura mítica que, según las leyendas locales, controlaba a los animales y castigaba a aquellos que dañaban el equilibrio natural. Me pareció interesante, pero lo tomé como una simple leyenda para asustar a los turistas. Sin embargo, esa misma noche, me despertó un sonido extraño proveniente de la densa vegetación. Era como un susurro, pero no parecía humano. Pensé que eran los animales nocturnos, pero cuando salí de la tienda para investigar, me di cuenta de que el sonido no venía de ningún animal. Caminé hasta el borde del campamento, con la linterna en la mano. La luz apenas penetraba la oscuridad entre los árboles. De repente, vi algo moverse entre las sombras. Una figura alta, delgada, mucho más alta de lo que cualquier animal debería ser, se deslizaba entre los troncos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero por alguna razón no pude moverme. El miedo me paralizó. La figura se detuvo a unos metros de distancia, y entonces lo vi. No estaba solo. Detrás de él, otras figuras comenzaron a aparecer, todas igual de altas y delgadas, moviéndose lentamente hacia mí. Cuando llegué, jadeando y empapado de sudor, los demás ya estaban despiertos, alarmados por mi reacción. Traté de explicar lo que había visto, pero no me creyeron. Pensaron que tal vez había sido una ilusión causada por el cansancio o la oscuridad de la selva. Decidimos continuar con la expedición al día siguiente, pero el ambiente era diferente. La selva que antes nos había recibido con vida y sonidos vibrantes, ahora estaba en silencio, como si todo hubiera muerto. Días después, llegamos a una pequeña cabaña abandonada en medio de la selva. Decidimos pasar la noche allí, ya que no había otro refugio a la vista. Pero desde el momento en que entramos, supe que algo no estaba bien. La cabaña tenía un aire pesado, cargado. Julián, el guía, comenzó a rezar en voz baja, algo que nunca había visto hacer antes. Cuando le pregunté qué sucedía, me dijo en voz baja que ese lugar era sagrado, pero no en el buen sentido. Alrededor de las 3 de la madrugada, desperté por un ruido que venía del exterior. Era un sonido sutil al principio, como algo arrastrándose por el suelo. Miré a los otros y vi que todos estaban despiertos, escuchando el mismo sonido. Nadie se movió. Entonces, uno de los guías y el fotógrafo, Mateo, decidieron salir para investigar. Intenté detenerlos. Algo en mi interior gritaba que no lo hicieran, pero no me escucharon. Salieron con sus linternas, y el silencio que siguió fue insoportable. De repente, escuchamos un grito que todavía resuena en mi mente. Mateo regresó corriendo, pálido como un fantasma, pero Julián no estaba con él. Algo lo agarró, balbuceaba, temblando de terror. Lo agarró. Miré hacia la ventana y vi una sombra moviéndose lentamente entre los árboles, más pequeña que las figuras que había visto antes, pero igual de aterradora. De pronto, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, y lo que entró no era humano. Era una figura alta y demacrada, con la piel arrugada y los ojos oscuros, sin vida. Su rostro parecía tallado en madera, con cicatrices profundas que lo atravesaban. Nos miró por un momento que se sintió eterno antes de dar un paso hacia adentro. El pánico se apoderó de nosotros. Sabía que si no huíamos en ese instante, moriríamos. Tomamos lo poco que pudimos cargar y salimos corriendo en la oscuridad de la selva,
tropezando en las raíces y ramas caídas, sin atrevernos a mirar atrás. Corrimos durante horas hasta que finalmente alcanzamos el río. Estábamos exhaustos, cubiertos de barro, pero vivos. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en esa región de la selva. Todavía no sé qué fue lo que vi esa noche, pero me sigue persiguiendo. He intentado olvidarlo, he buscado ayuda. Pero esas sombras y esa figura aterradora siguen apareciendo en mis pesadillas. La selva amazónica guarda secretos que nunca deberían ser revelados. Mi nombre es Javier, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace unos 8 años. Pero sigue siendo tan vívido en mi mente como si hubiera sucedido ayer. Soy de Bogotá, Colombia, y en ese entonces, trabajaba como fotógrafo de vida silvestre. En una expedición hacia la selva amazónica, en la región fronteriza con Perú, me encontraba documentando especies raras junto a un equipo de biólogos. La selva siempre me había fascinado, pero esa experiencia cambió completamente mi percepción del lugar. Nuestro equipo estaba compuesto por 4 personas, 2 biólogos, un guía local y yo. La misión era simple: adentrarnos en una de las zonas más profundas de la selva para fotografiar fauna nunca antes documentada. Estábamos bien preparados, con provisiones suficientes para semanas, y todos teníamos experiencia en este tipo de expediciones. Sin embargo, nada nos había preparado para lo que enfrentaríamos. El viaje comenzó sin problemas. Zarpamos desde Leticia en un bote por el río Amazonas, adentrándonos en el corazón de la selva. Durante los primeros días, la naturaleza nos recibió con su esplendor. Los sonidos de los animales y el murmullo del río eran constantes, llenando el aire de vida. Pero conforme avanzábamos más al sur, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvía más denso, y los guías locales empezaron a mostrarse nerviosos. Nos advirtieron que ciertas áreas eran terreno prohibido, pero no quisieron darnos más detalles. Pensamos que se trataba de alguna superstición local, como tantas otras historias que habíamos escuchado antes. Todo cambió en la 4ª noche de la expedición. Habíamos acampado en una pequeña isla en medio del río Putumayo. La noche era clara, con la luna iluminando la selva de manera espectral. Después de un día agotador, nos reunimos alrededor de la fogata. Fue entonces cuando el guía, Manuel, nos habló de una leyenda que conocía bien. La leyenda de los guardianes de la selva, espíritus ancestrales que protegen la selva y castigan a aquellos que la deshonran. Aunque la historia nos pareció fascinante, no le dimos mucha importancia. Esa misma noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido que no reconocía. Era un susurro, suave pero insistente, como si algo o alguien estuviera llamándome desde la oscuridad. Me levanté de la hamaca y caminé hasta la orilla del río. A mi alrededor, todo estaba en silencio. El aire era pesado, y la luna proyectaba sombras alargadas sobre el agua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi algo moverse entre los árboles al otro lado del río. Era una figura alta y delgada, casi como una sombra humana, pero mucho más grande. Al principio pensé que se trataba de una ilusión, pero cuando la figura se movió nuevamente, me di cuenta de que era real. Estaba ahí, observándome desde el otro lado del río. Mi primer instinto fue correr, pero algo me detuvo. Sentí que debía seguir observando. A medida que la figura se acercaba más al borde del agua, el aire a mi alrededor se volvió más denso, como si algo me estuviera empujando hacia atrás. De repente, esa figura no estaba sola. Otras sombras comenzaron a emerger de entre los árboles, todas igual de altas y delgadas, con movimientos lentos y mecánicos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y cuando finalmente logré dar un paso atrás, tropecé y caí sobre la arena. Me levanté rápidamente y corrí de regreso al campamento, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué, desperté a los demás, jadeando y temblando de miedo. Trató de explicarles lo que había visto, pero nadie me creyó. Manuel intentó calmarme, diciendo que tal vez había sido un sueño o una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, algo en su mirada me dijo que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al día siguiente, decidimos continuar con la expedición, pero la atmósfera había cambiado. La selva, que antes era un lugar lleno de vida, ahora se sentía opresiva. Los sonidos de los animales habían desaparecido,
y el silencio era casi ensordecedor. A medida que nos adentrábamos más en la selva, sentía como si algo o alguien nos estuviera siguiendo. En la sexta noche, acampamos cerca de un río estrecho, rodeado de árboles altos y densos. Esa noche, el silencio era aún más perturbador. No había ni el más mínimo sonido de la vida silvestre. Mientras intentaba dormir, escuché nuevamente ese susurro, pero esta vez venía de muy cerca. Me levanté de inmediato y vi que Manuel ya estaba despierto, mirando fijamente hacia la selva. Me acerqué y antes de que pudiera decir algo, él murmuró: «No estamos solos». De repente, el sonido del susurro se volvió más fuerte, y algo se movió rápidamente entre los árboles. Manuel encendió su linterna, pero la luz apenas penetraba la oscuridad. Las sombras comenzaron a rodear el campamento, moviéndose con una rapidez que no era natural. Los demás miembros del equipo se despertaron, alarmados por el caos que nos rodeaba. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura alta, con una piel pálida y arrugada, emergió de entre los árboles. Sus ojos eran dos cuencas vacías, y su rostro estaba cubierto de cicatrices profundas. No había nada humano en su mirada. La figura se acercó lentamente, y todos nos quedamos paralizados por el miedo. Intentamos movernos, pero parecía que algo nos retenía en el lugar. En un acto de desesperación, Manuel comenzó a recitar una oración en voz baja, como si intentara alejar a la criatura. La figura se detuvo por un momento, pero no se desvaneció. En cambio, extendió una mano hacia nosotros, como si estuviera esperando algo. En ese instante, el fotógrafo, Fernando, tomó su cámara y apuntó hacia la figura. El destello de la cámara iluminó brevemente el campamento, y en ese segundo, la figura desapareció. Todos estábamos en estado de shock, sin saber qué hacer. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, con la certeza de que algo estaba acechándonos en la oscuridad. Al amanecer, decidimos abandonar la expedición. Recogimos nuestras cosas y navegamos de regreso hacia Leticia en silencio. Desde esa noche, nunca volví a adentrarme en la selva de la misma manera. Algo oscuro habita en las profundidades de la Amazonía, algo que no puede ser explicado por la ciencia o la razón. Me llamo Fernando, tengo 40 años, y lo que estoy a punto de contar ocurrió hace unos 12 años durante una expedición que jamás podré olvidar. Soy de Quito, Ecuador, y trabajaba como arqueólogo especializado en civilizaciones antiguas. Había sido invitado a una misión en la selva amazónica del Suriname, una región poco explorada y envuelta en leyendas sobre antiguas civilizaciones que dejaron restos ocultos en lo más profundo de la jungla. Lo que encontramos allí fue mucho más de lo que esperábamos. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 personas: 3 arqueólogos, un fotógrafo, un guía local llamado Malik y yo. Estábamos buscando ruinas de una civilización precolombina perdida, siguiendo pistas dejadas por informes anteriores. Nuestro objetivo era localizar y documentar cualquier rastro de artefactos o templos antiguos. La selva, en todo su esplendor, era majestuosa pero imponente, y sabíamos que nos enfrentaríamos a desafíos, pero lo que jamás imaginamos era que algunos de esos desafíos no serían de este mundo. Los primeros días fueron como cualquier expedición. Nos adentramos cada vez más en la selva, siguiendo el curso del río Maroni. La naturaleza era abrumadora, y los sonidos de la vida silvestre nos envolvían. Malik, el guía, conocía bien la región, y nos mantuvo en caminos seguros, aunque de vez en cuando mostraba señales de incomodidad, especialmente cuando nos acercábamos a ciertas áreas que él llamaba zonas prohibidas. En la tercera noche, mientras acampábamos cerca de unas formaciones rocosas que podrían haber sido parte de una estructura antigua, Malik nos contó una historia que nunca había escuchado antes. Nos habló de los espíritus del río, entidades invisibles que, según las leyendas locales, protegían las aguas sagradas y castigaban a los intrusos. Al principio, tomamos la historia como una simple advertencia, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más detrás de sus palabras. Esa misma noche, mientras revisaba algunas fotos en mi cámara, escuché un ruido sutil, como un leve susurro que venía del río cercano. Me levanté para ver qué era, y lo que vi me dejó paralizado. Justo en la orilla del río, una figura oscura se movía lentamente,
como si flotara sobre el agua. No podía distinguir si era una persona o algo más, pero estaba claro que no pertenecía a este mundo. La figura se movía con gracia, casi danzando sobre las aguas del río. Mis compañeros aún dormían, así que decidí acercarme con cautela. El aire alrededor se sentía extraño, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad. Cuando estuve a unos metros de la orilla, la figura se detuvo y giró lentamente hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. A pesar de la oscuridad, pude ver sus ojos. Eran completamente negros, sin vida, y me miraban con una intensidad que nunca había experimentado. Por un momento, pensé en regresar corriendo al campamento, pero algo me retenía. Era como si la figura me hubiera atrapado en su mirada. Lentamente, comenzó a acercarse, y con cada paso, el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de aplastarme. Fue entonces cuando escuché una voz, suave pero clara, que me susurró: «No debiste venir aquí». En ese instante, rompí el hechizo que me mantenía paralizado y corrí hacia el campamento. Mis compañeros se despertaron al escuchar mis pasos apresurados. Intenté explicar lo que había visto, pero las palabras apenas salían de mi boca. Malik, el guía, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sabía exactamente lo que había visto. A la mañana siguiente, decidimos continuar con la expedición, aunque el ambiente estaba tenso. Malik apenas hablaba, y todos sabíamos que algo no estaba bien. Cuanto más nos adentrábamos en la selva, más opresiva se volvía la atmósfera. El río, que antes fluía con fuerza, ahora estaba casi inmóvil, como si también hubiera sentido la presencia de algo extraño. Al caer la tarde, llegamos a una formación rocosa que parecía ser la entrada a un antiguo templo. Las inscripciones en las piedras eran apenas visibles, pero lo que más me llamó la atención fue la estatua que se encontraba en el centro de la plaza. Era una figura humana, pero con rasgos distorsionados, como si hubiera sido tallada por alguien que nunca había visto a un ser humano de cerca. La estatua tenía los ojos vacíos, igual que la figura que había visto la noche anterior. Decidimos pasar la noche allí, ya que estábamos exhaustos por la caminata, pero algo dentro de mí me decía que esa era una mala idea. Durante la noche, el susurro regresó. Esta vez, no estaba solo. Se escuchaban varias voces, como un coro, cantando una melodía triste y melancólica. Me levanté de la hamaca y miré hacia la estatua. Para mi horror, vi que no estaba en el mismo lugar donde la habíamos dejado. Había girado su cabeza, como si estuviera observándonos. El pánico se apoderó de mí. Desperté a los demás y les conté lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudieran reaccionar, el susurro se convirtió en un grito agudo, desgarrador. Era un sonido que no era de este mundo, como si algo estuviera tratando de rasgar el velo entre la realidad y el más allá. Entonces vimos lo imposible. La estatua comenzó a moverse. No caminaba, pero parecía deslizarse hacia nosotros, lenta pero inexorablemente. Corrimos, dejando todo atrás, sin mirar atrás. Malik nos guiaba con una rapidez que nunca había visto antes. Corrimos durante horas, hasta que finalmente llegamos a un claro, donde el susurro cesó de repente. Estábamos exhaustos, pero vivos. Desde ese día, nunca volví a participar en una expedición en la selva amazónica. Algo en ese lugar es demasiado poderoso para ser comprendido. A veces, por las noches, aún puedo escuchar ese susurro, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. Mi nombre es Andrés, tengo 42 años, y lo que les voy a contar ocurrió hace casi 20 años, en lo profundo de la selva amazónica de Colombia. Nací y crecí en Florencia, una ciudad al sur de Colombia, en el departamento de Caquetá, a las puertas de la selva. Desde niño, la selva era mi hogar. Mi padre trabajaba como guardabosques, y a menudo me llevaba con él a recorrer los senderos escondidos entre los árboles. Siempre me decía que la selva era mucho más que un lugar lleno de plantas y animales. Era un ente vivo, con secretos que no todos estaban preparados para descubrir. Cuando crecí, seguí los pasos de mi padre y me convertí en biólogo. Mi pasión era la vida silvestre. Pero más allá de eso,
siempre sentí que la selva tenía algo más que ofrecer, algo que la ciencia no podía explicar. Fue en una de mis expediciones más largas, en la región amazónica cerca de la frontera con Brasil, donde experimenté algo que me marcaría para siempre. El objetivo de la expedición era documentar especies de plantas medicinales que las comunidades indígenas utilizaban desde tiempos ancestrales. Éramos un pequeño equipo, un etnobotánico, un médico naturalista, 2 guías locales y yo. Nos adentramos en la selva desde Leticia, siguiendo el curso del río Caquetá hacia una de las zonas más profundas y menos exploradas. Al principio, todo marchaba según lo planeado. La selva nos recibía con sus sonidos vibrantes y su calor sofocante. A veces, el camino se hacía difícil, pero sabíamos que todo valía la pena por los descubrimientos que podríamos hacer. Fue en el 4.º día de la expedición que algo cambió. El ambiente se volvió más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía pesada. Los guías locales comenzaron a mostrarse incómodos y nos advirtieron que nos acercábamos a un área que llamaban la sombra de los antiguos, un lugar que, según las historias, estaba habitado por los espíritus de los antepasados que no querían ser perturbados. A pesar de las advertencias, decidimos seguir adelante. Al fin y al cabo, habíamos recorrido un largo camino y no queríamos regresar sin completar nuestra misión. Llegamos a una zona donde la selva parecía aún más impenetrable. Los árboles eran más altos. Sus ramas formaban una especie de cúpula que bloqueaba la luz del sol, y todo estaba cubierto por una sombra perpetua. Mientras caminábamos, empecé a notar que no había sonido de animales. Era como si todo en la selva se hubiera detenido. Esa noche, acampamos cerca de un antiguo árbol gigantesco, cuyo tronco estaba cubierto de extrañas marcas que parecían símbolos. Malik, uno de los guías, nos advirtió que no nos alejáramos del campamento, especialmente después del anochecer. Dijo que, en el pasado, algunos habían desaparecido misteriosamente en esa zona. Nuevamente, ignoramos las advertencias, pensando que solo eran supersticiones locales. A la medianoche, me despertó un sonido extraño. Era como un murmullo, un susurro que venía de lo profundo de la selva. Me levanté de mi hamaca y cautelosamente caminé hacia la oscuridad. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir ese sonido. El aire era pesado, y cada paso que daba se sentía como si me estuviera hundiendo en la tierra. A medida que avanzaba, vi una luz tenue que parecía flotar entre los árboles. Pensé que tal vez alguno de los guías estaba haciendo una ronda de vigilancia, pero cuando me acerqué, vi que no era una antorcha ni una linterna. Era algo completamente diferente. La luz flotaba a unos metros sobre el suelo y se movía lentamente, como si estuviera guiándome. La seguí, hipnotizado, hasta llegar a un claro en la selva. En el centro del claro había una figura de pie, inmóvil. No podía distinguir si era un hombre o una mujer, pero lo que me aterrorizó fue su piel. Parecía hecha de la misma corteza del árbol bajo el que estaba parado. Sus ojos eran 2 agujeros oscuros, vacíos, que me miraban fijamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Quise correr, pero mis pies no respondían. Estaba completamente paralizado, atrapado en su mirada. El susurro que había oído antes se volvió más fuerte, más insistente, y de repente escuché una voz en mi mente. Este no es tu lugar. La figura no se movió ni habló, pero sabía que el mensaje venía de ella. En ese momento, la figura levantó una mano y con un movimiento lento señaló hacia el borde del claro. Fue entonces cuando vi que no estaba sola. Otras figuras emergieron de entre los árboles, todas con la misma piel rugosa y ojos vacíos. Eran altos, delgados, y se movían en completa sincronía. El miedo me paralizó aún más, y por un instante pensé que todo había terminado para mí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré romper el estado de parálisis en el que me encontraba. Corrí de vuelta al campamento, tropezando con las raíces y las ramas. Cuando llegué, mis compañeros ya estaban despiertos, alarmados por mi estado. Les conté lo que había visto, pero ninguno me creyó. Dijeron que tal vez había sido un sueño o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada.
Al día siguiente, insistí en que debíamos abandonar esa área. Aunque los demás no estaban convencidos, algo en la atmósfera había cambiado, y al final, decidimos regresar. Mientras nos alejábamos, sentí como si algo o alguien nos estuviera observando, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Desde ese día, no he vuelto a entrar en la selva con la misma confianza de antes. La selva amazónica colombiana es un lugar lleno de misterio, y aunque mi corazón siempre ha estado en la naturaleza, sé que hay fuerzas en ese lugar que no podemos entender. Algo oscuro y antiguo habita en lo profundo de esos árboles, y nunca olvidaré lo que vi esa noche.